Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 20 y hoy estamos estudiando la despedida de Pablo que hace en este discurso a los presbíteros de Éfeso. Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo: ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora, como encadenado por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan, pero poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús, la de dar testimonio de la buena noticia de la gracia de Dios. Y ahora sé que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, no volverán a verme. Pero por eso, hoy declaro delante de todos que no tengo nada que reprocharme respecto de ustedes, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Entonces, hasta ahí llegamos hoy, ¿verdad? Con nuestro curso bíblico queremos subrayar este versículo 26 y 27. Por eso es como una conclusión, ¿verdad? Después de haber presentado todo. Primera parte, segunda parte, la tercera parte.
Primera parte o no iba y cuera, pues ya se enteró de te bendiga tu moya a Éfeso, entonces pues yo veía te llegó a ver Mileto, a ver ya que está ya pura ina a Jerusalén. Bueno, entonces upaite y cuaipe vamos ver uyuga, Pablo el que habla aquí y se propone. Es uno de los únicos discursos, queridos amigos, que nosotros encontramos aquí, donde Pablo habla de sí mismo. Uno de los únicos discursos. Vean de ver. Pablo ojojave es casi siempre, ¿verdad?, de la situación y de Jesucristo. Los otros, el 9 y el 22, cuando nos habla de su presentación de él en la conversión. Pero hablar de sí mismo en el sentido de su trabajo, de su proyecto, miaco, abelaña de yeyuhua. Otro, miaco, omombe, un te ahí, va, evaloico, va, ecuejese, va, esa va peñan de yara, o no iba a ecuejupe, bueno, Pablo, ella ya viroreí, entonces Saulo, ¿por qué me persigues? Va, él ya pues él. Viroreí la ya pues él. Se botaco a ver, en el punure guatare, ya por las cosas. Bueno, entonces ahí comienza, ¿verdad? Y eso tenemos en dos ocasiones. Uno que narra el accionar cuando sucede esto, y el otro es el recuerdo. Pablo, hubo mandu a lleva. Y mandu asa pues amba epaloicoa y entonces ahí en el capítulo 22 ahí nos dice, bueno, esto es lo que había sucedido, esto es lo que había pasado. Bueno, ahora vamos un poco, ¿verdad? Y seguimos, y aquí encontramos la segunda parte en que después de decir todo lo que él hizo, va a ese bañandúcuri. Va a ese bañandúcuri, ya pues te ve cuera, va a por yapocuri, va a ese por hochupe, o por nada, te nos ahí. Y ahora dice, desde el versículo 22, como encadenado por el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Ahora dice, como encadenado por el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá allí. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Regala
Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yara Ñe les acompaña y les esperamos a todos.
Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandet Yarañé en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este pasaje en que encontramos, ¿verdad? Que Pablo se despide de los ancianos de Mileto. Pisa, Yambojera Yupe, Yambo título Yupe. Ciertamente que tiene sus partes. La primera partecita ya hemos visto cómo Pablo llama y se presenta y dice todo lo que él hizo, todo lo que sufrió también. Él dijo, muy bien, he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Da ahí la bella pecha de Gina Curia lleva, sino que con muchas lágrimas por medio de las pruebas a que fui sometido. Incluso te dicen luego por las insidias de los judíos. Se trataba ya de los judíos. Pero es lo mismo ñemuñay. Bueno, segunda parte. Y ahora. Ese ya te da luego la expresión es interesante. Y ahora. Y ahora. Como encadenado por el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá. Ya termina con la primera parte. Pero él continúa porque en Doicuaína va para Loicota. A Oñandú. Estoy como encadenado. Va para Loicota. Y después dice, sí. Porque lo que pasa es que de ciudad en ciudad solo sé que el Espíritu Santo me va advirtiendo que hay cadenas y tribulaciones por las que debo pasar, que me están esperando. Cadenas y tribulaciones me están esperando. Entonces Pablo como que intuye, Pablo como que sabe, Pablo ya se ha adaptado también a una cosa que es importante que tengamos en cuenta, queridos hermanos.
que es el predicar a Jesucristo. El predicar a Jesucristo no le trajo ninguna paz ni ninguna vida tranquila o sedentaria. El predicar a Jesucristo siempre, entonces, le empujó y le hizo cada vez más, casi como sufrir por esta situación, ¿verdad? Entonces, a ver, la yapota, porque añandú, se puede, y entonces, él dice, solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Yo no estoy ajeno a estas cosas porque después dice, pero poco me importa la vida. Poco me importa la vida. Sí, no estoy ajeno a esa posibilidad. Sí, me anda que esto es lo que hemos reflexionado. Ustedes pueden ir a YouTube, ¿verdad? De nuestro Ñande Yarañé, el aspecto, todos nuestros archivos que tenemos ahí, Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Bueno, ¿y qué es lo que encontramos ahí? Pero cuando él dice, pero poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que recibí del Señor Jesús. Poco me importa. Ahora, yo en un momento también compartí con ustedes y les dije, miraron un poco también con los profesionales, con los estudiosos, esta mañana de TV la iba a leer, por ejemplo, del aspecto de la psicología, Ya estudia bien las expresiones de Pablo. Si uno se mete, ¿verdad?, en estas expresiones de Pablo, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Poco me importa la vida. ¿Por qué será que nosotros solemos algunas veces decir, no, pero nací interesado hoy? No sé, me nací interesado. Entonces, de ese aspecto, quisiera compartir un poco, incluso escríbanme ahí si hay algún psicólogo que está escuchando hoy y está siguiendo este programa. Pero escribí WhatsApp, ustedes que son especialistas, ¿por qué uno llega a esto? Mi humilde opinión aquí es, ¿por qué Pablo llega a decir aquí poco me importa la vida mientras pueda cumplir mi carrera y mi misión, esa misión que recibí de parte del Señor? Porque él entonces entiende lo que significa la propia existencia. Poderoso o ya posea, ¿verdad? Entonces, él considera y él va mostrando y él va diciendo allí que había sido él, colocando aquí, no entendemos nosotros cuál es el segmento de nuestra vida. Él coloca bien y muestra bien, y ese segmento te va mostrando. Oye, se cañan, deja ella, de poco me importa la vida, porque esta vida llega a su término, comienza y tiene su fin. Incluso yo les había comentado, ¿verdad?, en otra oportunidad, en los cursos anteriores, me han dado que eso que siempre siguen, deben recordar que hace poco, ¿verdad?, que salió ahí una anciana de 110 años, imagínense, 110 años. A mí debe tener la pecha, la mujer, ¿verdad?, a una cierta edad. Y yo ahí también comentaba, porque siempre pecha una de esas chistes, y le digo a la gente, yo voy a vivir la vida de Moisés. Moisés mandó a los 120 años. Yo ya vivía eso. Bueno, eso solo Dios sabe. Pero siempre hay un segmento que comienza y que termina, nuestra vida. Cuándo comienza y cuándo termina. Y solamente Dios lo sabe. Y eso está ¿dónde? Está en nuestro gen, en la genética, ¿verdad? Ahí está. Cómo nosotros nos vamos adaptando, cómo nuestro cuerpo se va desgastando. Somos criaturas. Y el mundo se va renovando. Ahí está entonces la novedad de la vida. Ahí está la novedad del mundo, ¿verdad? Porque cada generación es una generación diferente. Cada grupo que va viniendo a la vida. Es una cosa, pero cuando uno mira así, ¿verdad?, lo mira de una manera, a mí por lo menos me gusta y suelo mirar un poco así, ¿verdad? Cómo el mundo se va renovando. Cómo el mundo, como nosotros también decimos, tiene sus altibajos. Hoy ahí la generación no usa un güey peite y antes vamos a esa guayna. Entonces tenemos que mirar también eso, ¿verdad?
no creernos los superiores, que somos los mejorcitos. Puede ser que seamos los que estamos destruyendo muchísimo, así que, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida nosotros con más ñandi yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas.
Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandicharañe Nuevo Testamento. Y aquí nosotros reflexionamos sobre estos versículos después de todo esto. Y ahora sé, dice Pablo, que ustedes, entre quienes pasé predicando el reino, no volverán a verme. Por eso, y aquí me viene entonces el por eso, viene como consecuencial. Hoy declaro delante de todos que no tengo nada que reprocharme respecto a ustedes. O sea que Pablo oñandú o esa y bueno, se ayapo paitela y catumía y güey. Se ayapo paitela y catumía. La belleza, bueno, es interesante. La belleza, bueno, y bueno. Peña bueno, peña mindu, pe mañana, pe hendú, pe esa, pe leo, lo que sea. A belleza guata. Que yo, dice Pablo, hice. Por eso hoy declaro, delante de todos ustedes, presbíteros beñeines, ellos son los que están al frente de las comunidades, lleva a todo su grupo, que no tengo nada que reprocharme respecto a ustedes. Esa es la primera partecita. Y continúa luego, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. No hemos omitido nada. Quiere decir que me dependen a Imbama, me peikuaba y tema, la shawerua QBM, me para pecuar la mejor. Perico paitema, así llame en baitema bebé. Así que por favor, belleza peague, pemañaque, pejenduque, porque aquí está el caracú, el secreto de todo lo que yo le estoy diciendo. ¡Qué espectacular! Con Aisha lleva Pablo ahí, ¿veis? Y él no tiene pelo en la lengua, no ella porque él es demasiado sincero, ¿verdad? Incluso Pablo cuando dice ahí, imítenme, yo soy ejemplo para ustedes, Peyapola sea Yapoa. Ya hemos comentado de eso en otras oportunidades y dijimos ya, ¿verdad? Que tal vez nosotros no nos animamos a tanto. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces decimos, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pablo de Iribea, Pablo de hoy, Peyapó que la sea Yapoa, porque él se pone como ejemplo dando creyete hoy, porque él se siente seguro de que está respondiendo a lo que el Señor le está pidiendo. Ojalá que nosotros también. Algunas veces podemos pasar, ¿verdad?, por pedante, o podemos pasar por soberbio, podemos pasar por no sé qué cosa, que ya somos santitos aquí nosotros. Peyapola se yapoa, peyapo se yapojaisa, peyapoque, peyuque será pecuaria. Pero sin embargo, miren, queridos amigos, que esto es en realidad lo que la iglesia y la palabra de Dios nos pide, ¿verdad? Porque nosotros decimos que los hijos imitan lo que hacen sus padres. Entonces, si un papá es un borracho, pendiente más menos es la conclusión, no hace falta que yo les diga. Si un papá abandona a su familia, entonces pendiente más menos esa es la conclusión. Yo muchas veces me doy cuenta que es así, ¿verdad? Que cuando hay abandonos, cuando las familias no funcionan, etc., después hay una repercusión y normalmente hay una, como hay imitación, hay una repetición de los hechos, se dice a la gente. Incluso una mamá soltera que pegue esto, aquello, por emotivo, por una irresponsabilidad de no sé de quién, no le queremos juzgar a nadie, pero después
los hijos o las hijas imitan lo mismo. Y eso llena señora Irina. Se ve con documento y todo. Hasta veo por ando a esto que tendrían que hacer el censo y tendrían que mostrarnos un poco y a ver cómo estamos en nuestra situación. Pero justamente una de las cosas que a mí personalmente me preocupa mucho, ¿verdad? Recorriendo un poco y conociendo nuestra realidad social, nuestra realidad de familia. Hay mucho de eso, hay muchísimo. Y entonces aquí Pablo está diciendo y nos está llamando la atención. Peyapola shayapoa, peikoshea y cojaisa. Yo le estoy siguiendo a Jesucristo. Y entonces ustedes tienen que vivir así. ¿Se acuerdan también? Eso lo habíamos escuchado nosotros, no solo aquí en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Josué. Cuando Josué ahí está hablando, ¿verdad? Y se encuentra con el Señor. Y después ya al final, ella, oye, espedita, imagina, el libro de Josué. Y ahí directamente él dice lo mismo. Bueno, ¿ustedes para qué van a hacer? Va a PJ añade ya, porque va a amar, porque la PJ. Pero por lo menos dice, nosotros, yo y mi familia, nosotros vamos a servir al Señor. Estamos en el capítulo 24, pero para cuestión cuando Josué dice, el pueblo respondió a Josué. Antes de eso, en el 19. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo, celoso, que no soportará ni las rebeldías ni los pecados de ustedes. Si abandonan al Señor para servir a dioses extranjeros, Él a su vez los maltratará y los aniquilará después de haberlos hecho tanto bien. Pero el pueblo respondió a Josué, no, nosotros serviremos al Señor. Josué dijo al pueblo, son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirlo. Somos testigos, respondieron ellos. Entonces dejen de lado los dioses extranjeros que hay en medio de ustedes. Bueno, entonces esto es muy interesante, ¿verdad? Y todo esto simplemente para darnos a entender que aquí Pablo nos habla de él mismo. Y él no tiene miedo para decir, she ayapota peñandilla, ayapoma oína. Entonces peyapoque, imiten. Yo soy ejemplo para ustedes de San Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el mundo antiguo, muchas culturas contaban historias sobre un monstruo de la muerte que acecha en el oscuro y profundo mar. En estos relatos, el dragón y el mar en el que vive representan el caos que amenaza con arrastrar a la creación de regreso a la nada. Los antiguos autores de la Biblia no solo conocían estos símbolos, también los utilizaron en historias y poemas a lo largo de toda la Biblia. ¿En serio? ¿Dragones en la Biblia? Sí, en la primera página de la Biblia, Dios trae orden, separando la tierra seca del mar caótico. Y ahí es donde contiene al dragón marino. Y este monstruo está conectado con esa serpiente parecida a un dragón que se enfrenta a Adán y Eva en el jardín. Un ser espiritual que usa el poder del caos y la muerte para arrastrar a los humanos a su propia autodestrucción. Los autores bíblicos también utilizan los dragones como metáforas para describir a reyes humanos violentos, como el faraón que esclavizó y asesinó a los israelitas en la antigüedad, e incluso el famoso Goliat. Los detalles de su armadura y de sus armas lo describen como un gigante escamoso, como una serpiente. Así que el dragón marino está suelto en todas estas formas, pero puede ser derrotado.
Sí, pero ten cuidado, porque el poder del dragón es extrañamente atractivo. Un asesino de dragones puede ser tentado a usar el poder del dragón. Y a terminar convirtiéndose él mismo en un dragón. Cierto. De hecho, imperios completos pueden llegar a ser como dragones. Durante el exilio de Israel en Babilonia, el profeta Daniel tuvo un sueño sobre 4 bestias monstruosas que surgían del mar. ¡Wow! ¿Dragones mutantes? Representaban reinos violentos, aliados con poderes espirituales oscuros. Pero entonces aparece un nuevo personaje que se levanta de la tierra para sentarse junto al trono de Dios. Y al terminar el sueño, Daniel ve a esos monstruos destruidos. Entonces, ¿quién es el asesino de dragones? Bueno, Daniel lo llama uno como un hijo del hombre. El Hijo del Hombre. Así es como Jesús se llama a sí mismo. Sí, de hecho, los autores de los evangelios describen a Jesús enfrentándose al dragón de muchas formas, como cuando pisotea el mar tempestuoso, o cuando resiste al tentador en el desierto, o cuando vence a la muerte y a la enfermedad en otras personas. Y aun cuando el poder del dragón hace todo lo posible por tentar a Jesús. Jesús no se rinde. Jesús resiste al dragón de una manera sorprendente. Él entrega su vida y entra voluntariamente en el vientre de la bestia. Espera, ¿el asesino de dragones es asesinado por el dragón? Bueno, eso es lo que parecía. Pero Jesús confiaba en el poder de Dios para crear nueva vida del otro lado del caos y de la muerte. Y alentó a sus seguidores a que confrontaran al dragón de la misma manera. O sea... Resistan la tentación de utilizar los métodos violentos y destructivos del dragón. Y también no le tengan miedo. La victoria de Jesús sobre la bestia ha creado un camino para escapar de su poder. Puedes confiar en el poder de Dios. Un día, Él derrotará al dragón de una vez por todas. Nuestra misión en Proyecto Biblia es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a las donaciones generosas de personas como tú en todo el mundo. Para ver toda nuestra biblioteca completa, puedes ver nuestros recursos y realizar donaciones en Proyecto Biblia. En este pasaje del Evangelio vemos a un Jesús que obliga, dice la palabra, a los discípulos a subir a la barca mientras Él despedía a la multitud. Y les dice que se adelanten mientras Él se queda orando. Después dice que cuando la barca ya estaba muy lejos de la orilla, empezó a sacudirse violentamente porque tenía el viento en contra. Y dice que a la madrugada el Señor fue hacia los discípulos. Pero fue de una forma novedosa, de una forma diferente. Y una forma tan novedosa que los discípulos pensaban que era un fantasma, tuvieron miedo. Y ahí el Señor les dice, no teman, porque soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, mándame a ir contigo. Y entonces Pedro empieza a transitar esta novedad que Jesús le propone. Empieza a caminar sobre el agua como lo hizo Jesús. Y Pedro iba todo arrebatado en su impulso, caminando sobre el agua, mirando al Señor. Y cuando se dio cuenta de la situación, cuando se dio cuenta de que el viento golpeaba muy fuerte, cuando Pedro se dio cuenta de la realidad que lo rodeaba, empezó a hundirse. Y ahí es cuando le dice, Señor, sálvame. Jesús le tiende la mano, lo salva, lo sube a la barca y les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? Y la enseñanza que nos quiere dejar este Evangelio, en primer lugar, es que el Señor, frente a nuestras dificultades, frente a esos momentos en los cuales las olas golpean muy fuerte nuestra barca, el Señor siempre aparece. Pero a veces aparece de formas diferentes, de formas novedosas, y nos invita a transitar esa novedad que Él nos propone. Pedro transitó la novedad que el Señor le proponía, pero empezó a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque dejó de mirar a Jesús, porque Pedro se vio distraído por las olas, por el viento, y dejó de poner su mirada a lo importante, que era Jesús. Y ahí es cuando viene el reto, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si yo estaba ahí con vos? El Señor nos invita a que nunca dejemos de mirarlo a Él, a que podamos transitar la novedad que Él nos propone, siempre poniendo nuestra mirada en Él, para poder permanecer en Él, para poder transitar la novedad, para no tener miedo, para no caer. Por eso pidámosle al Señor
a través de esta canción, que nos dé la gracia de transitar las novedades que Él nos proponga en el camino de la vida, pero sobre todo que nos dé la gracia de nunca dejar de mirarlo, de siempre permanecer en su amor. Que suba mi barca, que navegue tus aguas, que descubra la novedad de tu amor. ¿Quieres venir a mi encuentro cuando soplan los vientos y sacude el temor? Y yo quiero ir a tu encuentro, aunque soplen los vientos y sacuda el temor. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. No quiero dejar nunca, nunca de mirarte. No quiero dejar nunca de mirarte. Pero necesito fe para no caer. Necesito fe para no temer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Hoy te pido un poco más de fe para en ti permanecer. Quiero en ti permanecer. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Yandeya Arañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando este capítulo, ¿verdad? 20, y sobre todo los versículos 26 y 27. Por eso, aquí viene la palabra por eso. Hoy declaro delante de todos que no tengo nada que reprocharme respecto a ustedes, porque no hemos omitido nada para anunciarles plenamente los designios de Dios. Por eso, va a ver por lo tanto, por eso, va el ecoa. Entonces aquí hay mucho envuelto en estas dos palabras. Tiene el sentido de cómo probablemente ya no los veré. Por eso, como ya no les voy a ver, como anteriormente estábamos diciendo, porque los amo mucho, por eso, porque los amo mucho, por eso, porque ya no los voy a ver. Como he invertido mucho he invertido de mi corazón y mi vida en ustedes. Por lo tanto, ustedes eso necesitan saber. O sea que esta palabrita, esta introducción, por eso, cuando dice, por eso, ustedes se dan cuenta, ya no vamos a volver a vernos, lastimosamente. Segundo, esto significa que yo los amé y los amo con todo el corazón. Hay muchas lágrimas, he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en medio de pruebas, incluso sometido por las insidias de los judíos, a los mismos a ese. Eso quiere decir que yo les he amado y les amo. Por eso, ahí está, Pablo. Hay muchas situaciones. Ahora, yo hoy, ¿verdad?, les prometo, o mejor dicho, les declaro, les digo que no tengo nada que reprocharme respecto de ustedes. Deberíamos apreciar, ¿verdad?, este valor, como si él, en este gran valor que tiene, como si él estuviese denunciando, ¿verdad?, ante un tribunal, como si estuviese aquí, como que necesito testigos y aquí están los jueces y van a decir que verdaderamente yo me comporté de esta manera, que procuré, que luché, que me empeñé por eso. Y entonces Pablo podía dejar a estos cristianos al cuidado de Dios con una conciencia tranquila, sabiendo que no había rehuido anunciando el consejo de Dios. Entonces cuando él dice, yo, ¿saben qué? No tengo nada que reprocharme a mí mismo. O sea, yo les transmití todo lo que puedo. Entonces quédense tranquilos. Le está dando también tranquilidad a ellos. Y yo veo, ya PMPA, Pablo llevó a ver. ¿Qué es lo que Pablo verdaderamente entonces nos ofreció? ¿Qué es lo que Pablo verdaderamente quiso aquí? Por eso, ahí está, el por eso. ¡Qué maravilla! Esta es una de las cosas, ¿verdad?, que a uno y a alguna gente, ñanemo pirimba. Porque él con esto está diciendo, yo no me reprocho nada porque les aseguro que yo di todo de mí, hasta las últimas consecuencias, para el bien de ustedes, para el bien de ustedes. Ese bien que aquí, ¿verdad?, está, ese bien que significa, ¿verdad?, para ustedes, esta gracia de Dios. Ese es el gran bien que yo les he dado, que yo les he ofrecido. Y ese es el bien de Dios. Y entonces todo el consejo de Dios, Pablo podía dejarlos con una conciencia tranquila, ¿verdad?, porque sabía que les había enseñado todo el consejo de Dios. Yo les he dejado todo porque no hemos omitido nada, para anunciarles plenamente, te dice el verbo. Es el versículo 27, no hemos omitido nada, lo de Yahvé. Entonces en el 19, 9, 10 nos dice Pablo que instruyó a los efesios y a los de la región por más de 2 años, a los de Éfeso, más de 2 años él estuvo ahí, utilizando un cuarto alquilado, dice, en la escuela de Tirano,
Hay algunos indicios de que Pablo enseñó por varias horas al día, incluso. Tuvo bastante tiempo para llevarlos versículo por versículo a través de los libros de la Escritura hebrea, es decir, para enseñarles el plan de salvación del Señor. No hemos omitido nada. Y se acuerdan cuando Eutico también se cae. Ese también es un problema serio, ¿verdad? Ahí poco te iba el discurso, ya hay que o por lo menos ese joven que estaba ahí. Algo continuante. Porque era, y ahí nosotros dijimos también, porque era como ese deseo de Pablo. Hay que traer de aquí y de allá. Usted tiene que saber, ¿entiendes? El discurso. La otra ya está en la ventana y ¡pum! O sea, del tercer piso. O más, no más. Pero ahí también viene, ¿verdad? Todas estas cosas interesantes, ¿verdad? Que suceden. Y Pablo que lo vuelve a traer a la vida. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Que sigamos escuchando, aprendiendo y sabiendo lo que Pablo nos dice. Imítenme, dice San Pablo. Ojalá que nosotros, cada uno de nosotros, podamos decir eso también. Se me dio ser un apretado. ¿Será que yo también algún día como Pablo voy a poder decir así, verdad? Imítenme, pero así también cada uno de nosotros, allá papá, mamá, todos, las abuelas, ¿verdad? Mi hijo pillapoguen a la recordando a Josué, yo y mi familia, nosotros serviremos al Señor, nosotros haremos. Por lo tanto, usted, y el pueblo respondió, también nosotros haremos y serviremos al Señor. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.